Tejido nervioso, segunda parte. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido morfológicamente por dos tipos de estructuras: los nervios periféricos, que contienen terminaciones nerviosas especializadas asociadas a las fibras nerviosas que los componen, y los ganglios nerviosos, en los cuales se encuentran somas neuronales, los cuales están fuera del sistema nervioso central. El nervio periférico es una estructura longilínea que está constituida por unas de fibras nerviosas, las cuales se unen a su vez por tejido conectivo. Estas fibras nerviosas se encargan tanto de llevar información sensitiva como motora entre los órganos y tejidos y el sistema nervioso central. Cuando se habla del término de fibra nerviosa, se puede acuñar este como un axón con sus cubiertas, es decir, la mielina y las células de Schwann, o solamente el axón, o cualquier prolongación de una neurona, es decir, dendríticas o axonales. En este corte de un nervio periférico longitudinalmente en hematoxilina y eosina podemos ver una serie de fibras nerviosas. Tendremos entonces aquí los axones, los cuales están con cubierta de mielina en la mayoría de esta situación. Vemos los núcleos de las células de Schwann e incluso nodos de Ranvier entre cada una de las vainas de mielina. Aquí el concepto de fibra nerviosa entonces sería el axón junto con la cubierta de mielina ocasionada por las células de Schwann. Sin embargo, también lo podemos considerar fibras sin cubierta de mielina o otro tipo de prolongación como las dendritas, que pueden estar incluidas dentro de los nervios en el caso de las neuronas pseudounipolares. Los nervios periféricos entonces constituirán el componente principalmente eferente del sistema nervioso. Encontraremos somas de las motoneuronas que inervarán el músculo esquelético y por lo tanto las llamaremos eferentes somáticas. Estos somas se ubicarán a nivel del sistema nervioso central y sus axones abandonarán el sistema nervioso y transcurrirán en los nervios periféricos hasta llegar a la cercanía de las fibras musculares esqueléticas. En cuanto al componente sensitivo, que denominaremos aferente somático y aferente visceral, una neurona conecta a un receptor a través de los ganglios sensitivos con el sistema nervioso central. Estos ganglios sensitivos se ubicarán a nivel de las raíces dorsales de los nervios espinales y en los ganglios de los nervios que llamamos pares craneales, el quinto, que es el trigémino, el séptimo, que es el nervio facial, el octavo, que es el nervio vestíbulo coclear, el noveno, que es el nervio glosofaringio, y el décimo, nervio vago o neumogástrico. Todas estas fibras nerviosas que corresponderán al componente sensitivo entonces irán asociadas a los ganglios nerviosos, viajando a través de esos nervios periféricos. En cuanto al tejido conectivo que constituye un nervio periférico, tenemos que la mayor parte de un nervio son fibras nerviosas y células de Schwann que estarán asociadas a ese tejido conectivo. Las fibras nerviosas individuales y de las células de Schwann asociadas se mantendrán adosadas y compactadas por los diferentes tipos de tejido conectivo que se les asocien. Y ese tejido conectivo a nivel de un nervio periférico se organiza en tres componentes, cada uno con sus propias características morfológicas y funcionales, y se les denominan endoneuro, perineuro y epineuro. El endoneuro se define como el tejido conectivo laxo que se encuentra alrededor de cada fibra nerviosa de manera individual. El perineuro se define como el tejido conectivo especializado
localizado alrededor de cada fascículo nervioso. Hablamos de fascículo nervioso cuando tenemos cúmulos de fibras nerviosas unidas por tejido conectivo del tipo endoneuro y rodeadas a su vez en su totalidad por el tejido conectivo denominado perineuro. El epineuro es el tejido conectivo de tipo denso y regular que rodeará la totalidad del nervio periférico y llena adicionalmente los espacios entre los fascículos nerviosos rodeados por el perineuro. En este esquema vemos entonces un corte transversal de un nervio periférico. En este caso vemos que puede ser el corte de un nervio espinal. Vemos aquí cómo se forman desde las astas ventrales de la médula espinal el componente motor de ese nervio, y por la parte dorsal, asociado a las astas dorsales y al ganglio de la raíz dorsal, se formará el componente sensitivo de este nervio. Vemos aquí también como a esta región la podemos llamar nervio porque contiene prolongaciones de estas neuronas pseudounipolares del ganglio de la raíz dorsal. Entonces, tanto el componente sensitivo como el componente motor confluirán a nivel del nervio. Si lo vemos magnificado, entonces tendríamos que el nervio está constituido por fibras nerviosas de los diferentes tipos: mielínicas, amielínicas o poco mielinizadas, tanto de los componentes motores como sensitivos. Adicionalmente vemos cómo el nervio en su totalidad se recubre por un tejido conectivo llamado el epineuro, el cual envía unos tabiques para rodear a los denominados fascículos nerviosos. Estos fascículos nerviosos tendrán una cobertura de tejido conectivo denominada el perineuro, y esos fascículos a su vez estarán formados por las llamadas fibras nerviosas, que a su alrededor tendrán un tejido conectivo propio denominado endoneuro. Estos nervios, con sus diferentes tipos de fibras, se encargarán entonces de la inervación del músculo estriado esquelético, de los componentes del sistema nervioso autónomo desde el punto de vista efector, como el músculo liso, el sistema de conducción eléctrico cardíaco, en los epitelios glandulares, y adicionalmente tendremos que habrá terminaciones de estas fibras nerviosas a nivel de los denominados corpúsculos sensitivos o terminales nerviosas especializadas. El endoneuro entonces se constituye como una serie de fibrillas colágenas que van paralelas a la fibra nerviosa y la rodean para unirlas entre sí en lo que denominamos fascículo nervioso. A nivel del endoneuro son escasos los fibroblastos, por lo que las fibras de colágeno y en general los componentes de la sustancia fundamental y las fibras proteicas de la matriz extracelular asociada a él son secretadas por las células de Schwann. Encontramos células de la inmunidad innata como los mastocitos y los macrófagos, los cuales median la vigilancia inmunológica y participan en la reparación del tejido nervioso cuando éste se ve lesionado. El perineuro se constituye como una vaina de células conjuntivas que son particulares ubicadas alrededor del fascículo nervioso. El perineuro funciona de una manera especial al constituir una barrera de difusión metabólica entre la sangre y las fibras nerviosas a través del endotelio vascular, lo que constituimos funcionalmente como la llamada barrera hematoneural. Las células que conforman el perineuro se denominan células perineurales, y estas poseen toda serie de receptores, transportadores y enzimas que colaboran y proveen el transporte activo entre la fibra nerviosa y el endotelio vascular. El perineuro usualmente presenta una capa de células que son planas, alargadas, que son las células perineurales,
pero en ocasiones puede presentarse una mayor cantidad de capas y esto depende principalmente del diámetro o calibre del nervio del cual se esté hablando. El perineuro, adicionalmente, entonces a esta capa de células escamosas o planas presentará una lámina externa. Recordar que la lámina externa es similar a la lámina basal de los epitelios y a la lámina externa de los músculos. Tendrá entonces los componentes asociados a lámina basal epitelial, es decir, colágeno tipo 4, laminina, fibronectina, proteoglucanos, lamininas, que harán entonces que haya una estrecha adhesión de las células perineurales con el tejido conectivo subyacente. Estas células perineurales presentan uniones de tipo estrecho, las cuales son la base para constituir la barrera hematoneural. A nivel del perineuro es escasa la cantidad de células presentes asociadas al tejido conectivo, que sí encontrábamos en el endoneuro, es decir, los mastocitos, los macrófagos y algunos fibroblastos. Y esa cantidad limitada de células es reflejo del papel entonces que tiene el perineuro como barrera protectora entre la sangre y las fibras nerviosas que están en los fascículos. Las células típicas del sistema inmune, por lo tanto, no se encontrarán dentro de los compartimientos endoneural y perineural. El epineuro finalmente sería el tejido conectivo de tipo denso, irregular típico, que se encarga de rodear o englobar a todo el nervio periférico. Este envía entonces, como lo mencionamos, unos tabiques o septos que rodearán al perineuro, que englobará a su vez a los fascículos nerviosos. En los nervios más grandes, el tejido nervioso de los nervios periféricos suele estar asociado a tejido adiposo de tipo blanco o unilocular, por lo que no es raro que encontremos dentro del epineuro adipocitos blancos. A través del epineuro discurren lo que llamamos la vasa nervorum, que son vasos sanguíneos que se encargan de irrigar a los nervios, y lo que llamamos la nervo nervorum, que corresponde a ramificaciones de nervios que llegarán a los nervios. Estas ramificaciones, tanto nerviosas como vasculares, penetrarán por el epineuro y se dirigirán a los perineuros para después realizar una mayor irrigación localizada y una inervación localizada de los fascículos. Aquí tenemos entonces una fotografía de corte transverso de un nervio periférico en hematoxilina y eosina. Vemos entonces en la parte externa el epineuro correspondiente a un tejido conectivo denso irregular típico y vemos un tejido adiposo blanco que se asocia a ese epineuro, lo que quiere decir que este nervio es de un buen calibre. Vemos cómo el epineuro envía unos septos de tejido conectivo que se asocian a los fascículos nerviosos, que serían estas unidades. Ese no sería propiamente el perineuro, sino es el epineuro segmentando también al nervio en fascículos, pero realmente el perineuro lo encontramos cerca del fascículo y es una capa de células planas o varias capas de células planas llamadas las células perineurales, que constituirán esa barrera hematoneural. En el interior de los fascículos, como podemos ver, hay la presencia de fibras nerviosas que en este caso se ven puntiformes, y asociados a ellas vemos las células de Schwann haciendo o no mielina. Vemos también cómo a través de el epineuro ingresan los vasos sanguíneos que llamamos la vasa nervor. Aquí podemos ver el perineuro ya en microscopio electrónico de transmisión, constituyendo lo que llamamos la barrera hematoneural. Entonces podemos iniciar a nivel de este capilar sanguíneo, el cual presenta entonces un endotelio con su respectiva lámina basal y un tejido conectivo que se le asocia.
Vemos cómo entonces hay una serie de fibras nerviosas asociadas a las células de Schwann que pueden ser o no mielinizadas. Vemos aquí que hay varias de tipo amielínico y vemos esta, por ejemplo, que es mielinizada. La mayoría en esta región son amielínicas. Entonces, vemos aquí como la célula que llamamos perineural va a rodear todo el borde de lo que llamamos el fascículo nervioso. Llamaríamos fascículo nervioso a toda a esta conjunción de fibras nerviosas con su endoneuro respectivo. Entonces, si estuviéramos hablando de endoneuro, aquí sería cada una de estas zonas que rodea a las fibras nerviosas de manera individual. Eso correspondería al tejido nervioso en su interior, en el nervio periférico, ya de una manera mucho más profunda. Ahora podemos ver acá esta zona de magnificación que está en la lupa. Miren cómo la célula perineural envía evaginaciones que se asocian a los vasos sanguíneos y a su vez se asocian con los axones, con esas prolongaciones nerviosas mielinizadas, poco mielinizadas o amielínicas, recubiertas por el endoneuro. A eso es lo que llamamos la barrera hematoneural y entonces acá la podemos ver de una manera mucho más profunda. Vemos entonces cómo los constituyentes de esa región serían básicamente tres. Uno sería constituido por el endotelio vascular, que en este caso sería esta célula que vemos acá. Ella tiene una lámina basal por ser una célula epitelial y tenemos en esta parte la célula de tipo perineural con su respectiva lámina externa. Entonces estos son los tres componentes, el endotelio, las respectivas lámina basal y externa de esas células llamadas las células perineurales y las células endoteliales. Esos tres componentes harían una barrera de filtrado selectivo para egresar moléculas hacia las fibras nerviosas o desde las fibras hacia la sangre, de manera que ahí el transporte es bidireccional. Aquí podemos ver en detalle entonces la fotografía que tenemos aquí a la izquierda. Miren el epineuro que contiene un tejido conectivo denso clásico y miren cómo envía esos septos de colágeno fragmentando al nervio en los fascículos. Sin embargo, ahí no hablamos de perineuro, sino hablamos de perineuro cuando vemos estas células planas que están rodeando a los fascículos. Eso sería el real perineuro. Esas células serían las células perineurales. Aquí podemos ver que en este caso es una capa de células planas. Ad intra, en los fascículos, vemos entonces los diferentes tipos de fibras nerviosas. En este caso los puntos serían los axones. Los núcleos que están ahí serían las células de Schwann que están acompañando a estas fibras, la mayoría de ellas mielinizadas. Vemos como la mielina aquí no capta tinción y se ve el borde de la célula de Schwann haciendo esa mielina. Cuando hablamos del tejido conectivo que se asocia a cada una de esas fibras, hablamos del endoneuro. Estos dos son de corte longitudinal. En el primero tenemos una menor magnificación, en el segundo una mayor magnificación. Y aquí vemos longitudinalmente al epineuro y esto sería ya un fascículo nervioso. Vemos como las fibras se ven ya a lo largo, longitudinales, y los núcleos que se asocian serían las células de Schwann acompañantes. Entre fibra y fibra va a haber un pequeño espacio de tejido conectivo laxo denominado el endoneuro, que lo podemos ver aquí con mayor detalle. Entonces tenemos aquí la fibra nerviosa que estaría constituida por la prolongación, en este caso axonal, las células de Schwann haciendo en este caso mielinización y el endoneuro también acompañando a esas fibras nerviosas. Los núcleos que observamos acá corresponderían a células de Schwann.
Eventualmente dentro de esos núcleos también encontraríamos macrófagos y células cebadas o mastocitos, ya que esa es una de sus posiciones clásicas. En cuanto a los ganglios periféricos, encontramos entonces que son cúmulos de somas neuronales, parte de las fibras nerviosas que están entrando o saliendo al ganglio, y también tenemos células de la glía periférica acompañantes denominadas las células de Schwann, en el caso de acompañar a la fibra, o en el caso del soma, las células satélite. Estos somas los ubicamos en varios tipos de ganglios. Hay unos que se llaman los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, los ganglios de los nervios pares craneales, que estos pertenecerían a neuronas de tipo sensitivo, tanto aferente somático como aferente visceral del sistema nervioso autónomo, es decir, que se encargarán de llegar a componentes de tipo motor y de tipo sensitivo. Adicionalmente encontramos somas en los llamados ganglios paravertebrales, prevertebrales y terminales, que pertenecen a neuronas motoras que llamamos postsinápticas en el sistema nervioso autónomo, también denominadas eferentes viscerales del sistema nervioso autónomo. Este componente lo hablaremos mejor cuando abordemos el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos entonces el corte de un ganglio nervioso de la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces todo ganglio nervioso tendrá una cubierta de tejido conectivo denso irregular denominada la cápsula. En esa cápsula eventualmente podremos encontrar adipocitos de tipo blanco. Al interior del ganglio encontraremos los somas de estas neuronas. En el caso de los ganglios de la raíz dorsal son neuronas de tipo pseudounipolar, por lo tanto encontraremos fibras nerviosas que se encargarán de las aferencias y de las eferencias y estarán asociadas a células de Schwann acompañantes. Por lo tanto, entender que en un ganglio nervioso no solo están los somas, sino están fibras nerviosas que pertenecen a esos somas. Aquí podemos ver con más detalle los somas y se asocian a ellos las llamadas células satélite, que son estas células que se posicionan en la periferia del soma. Esas células son claves, como se abordó en el tema de glía central y periférica, para formar un aislamiento eléctrico para el soma y adicionalmente colaboran con la función metabólica del mismo. Vemos aquí también una serie de fibras nerviosas que están asociadas a sus células de Schwann correspondientes. En este caso podrán ser fibras de tipo mielínico, amielínico o poco mielinizado. En este tricrómico de Mallory podemos ver entonces teñidos los somas en rosa y el colágeno lo podemos ver en azul, de manera que esta zona externa de colágeno es la cápsula de tejido conectivo del ganglio nervioso. Vemos también cómo hay adipocitos de tipo blanco asociados, y en el interior del ganglio entonces encontraremos los somas y aquí tendremos las fibras nerviosas. Miren que ahí el tejido conectivo también está presente ayudando a compactar esas fibras nerviosas, y vemos aquí con una mayor cercanía un área de el ganglio que nos muestran a la izquierda. Vemos los somas, en este caso también vemos las células satélite que están rodeando a esos somas, y vemos algunas fibras nerviosas asociadas a colágeno y bien células asociadas a células de Schwann, o también podemos encontrar células del tejido conectivo, como en este caso por ejemplo un macrófago con su núcleo arriñonado o un fibroblasto con esos núcleos alargados discoides. De manera que aquí la interpretación, ¿cuál es? Que en el ganglio nervioso están los somas con las células satélite, pero adicionalmente tengo las fibras asociadas a esos somas acompañadas de los tejidos conectivos correspondientes, es decir, de endoneuro, y las células que conforman ese endoneuro, es decir, fibroblastos, macrófagos, mastocitos, y también encontraremos células de Schwann haciendo o no vaina de mielina.
El otro componente que tiene que ver con el sistema nervioso periférico son los receptores aferentes, es decir, que van a llevar la información al sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico. Entonces estas estructuras se ubican en las terminales nerviosas, en los extremos más distales o lejanos de esas neuronas que llamamos sensitivas. Esas neuronas sensitivas a través de esos receptores captarán entonces un estímulo y lo convertirán en un impulso nervioso que pueda ser dirigido a través de esa prolongación a través del sistema nervioso periférico con miras a llevarlo al sistema nervioso central para que la eferencia pueda ser ejecutada luego que la aferencia sea comprendida por el sistema nervioso central. Entonces, todos estos receptores pueden tener diferentes estructuras asociadas, pero comparten esa característica de generar un impulso eléctrico para llevarlo al sistema nervioso central una vez sean estimulados. Tenemos varios tipos de receptores aferentes. Según su posición, hay unos que se llaman los esteroreceptores y los intrarreceptores. Estos esteroreceptores se encargan de captar estímulos provenientes del medio externo y son clasificados en los de tipo térmico, olfatorio, táctiles, auditivos y visuales, es decir, que están asociados a los órganos de los sentidos. Los intrarreceptores captarán estímulos provenientes del interior del organismo, como por ejemplo el grado de llenado o distensión del tubo digestivo, de la vejiga, de los vasos sanguíneos, y asimismo informarán de ese tipo de sensaciones al sistema nervioso central, quien producirá una eferencia correspondiente. Los propios receptores o propioceptores son estructuras que se encargan tanto de estímulos internos como externos y se asocian al sistema osteomuscular para controlar la posición corporal, el tono y movimiento de los músculos. Finalmente tenemos unas terminaciones que se denominan no encapsuladas, libres o desnudas, y estas se encuentran principalmente a nivel epitelial, en el tejido conectivo y en los folículos pilosos de la piel. Las llamamos no encapsuladas al tener ausencia de una cápsula de tejido conectivo que sí presentan las llamadas terminaciones encapsuladas. Las terminaciones sensitivas encapsuladas entonces las tenemos múltiples, como los mecanorreceptores en la piel y en las cápsulas articulares denominadas respectivamente bulbos terminales de Cross, los corpúsculos de Ruffini, los de Meissner y los de Bader-Pacini. Los usos neuromusculares que fueron abordados previamente en el músculo estriado esquelético, asimismo que los órganos tendinosos de Golgi a nivel de la unión músculo-tendinosa. Vemos aquí entonces una terminal encapsulada denominada el uso neuromuscular. Aquí tenemos un fascículo de músculo estriado esquelético. Como se había definido en su momento, el uso neuromuscular está constituido por unas fibras especializadas denominadas las fibras fusales, las cuales se encuentran asociadas con las fibras nerviosas de esas terminales nerviosas especializadas. Entonces, a nivel del uso neuromuscular tendremos tanto fibras aferentes como fibras eferentes. Las fibras aferentes serán las relacionadas con esa recepción de estímulos desde el interior del músculo y llevarán información hacia el sistema nervioso central al respecto. Entonces, ya viéndolo en microscopio óptico aquí con HY en corte transverso, vemos como hay una cápsula de tejido conectivo que se asocia a las fibras fusales o a las células fusales y también a las fibras nerviosas que acompañarán esas terminales nerviosas asociadas a los receptores aferentes en esta localización. Aquí tenemos un corte de una piel en HY. Vemos entonces la epidermis, que es ese epitelio plano estratificado queratinizado correspondiente, el tejido conectivo laxo y denso de la piel denominado la dermis, y vemos cómo a nivel de la dermis profunda se ubican una serie de
terminaciones nerviosas encapsuladas denominados los corpúsculos de Vater-Pacini. Aquí los tenemos magnificados, vemos entonces cómo la cápsula de tejido conectivo forma una especie de esfera alrededor de la terminal nerviosa que estaría en esta posición. En este caso, estos corpúsculos son para captar sensaciones de tacto profundo. A diferencia de estos que también están en la piel, en la dermis superficial, que se llaman los corpúsculos de Meissner. Estos corpúsculos de Meissner se encargan para la captación se encargan de la captación de la sensibilidad y tactos superficiales. Entonces por eso están en la dermis superficial. También tenemos una vaina de tejido conectivo formando esa cápsula y ad intra tenemos las terminales nerviosas especializadas. Eso como un par de ejemplos. En el curso de histología funcional se abordará con mayor detalle todos estos tipos de receptores sensitivos periféricos. El sistema nervioso autónomo se denomina así dado que se encarga de coordinar y regular funciones de tipo involuntario en el cuerpo humano. Tiene una clasificación morfológica que se denomina la división simpática y la división parasimpática, y es muy importante desde el punto de vista fisiológico porque controla y regula el medio interno del organismo. Es decir, todo tipo de funciones que no van a estar bajo nuestro control voluntario. Por el contrario, como parte del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo se encargará del envío de impulsos involuntarios hacia órganos efectores como el músculo liso, el músculo cardíaco y el epitelio glandular. Y de la misma forma se encargará de recibir esas aferencias desde los receptores asociados a estos órganos. Dentro del sistema nervioso autónomo encontraremos tanto motoneuronas, neuronas motoras, como neuronas sensitivas. Las motoneuronas estarán acompañadas íntimamente por las neuronas sensitivas a nivel tanto de los ganglios como de los nervios periféricos asociados. Adicionalmente, las neuronas sensitivas es importante tener en cuenta que aquí son de tipo pseudounipolar y sus somas se encuentran en los llamados ganglios sensitivos y poseen axones largos que usualmente son periféricos o centrales, como ya lo vamos a mostrar gráficamente. Otra cosa que es importante tener en cuenta en el sistema nervioso de tipo autónomo es que hay una cadena de dos neuronas que van a estar entre un ganglio autónomo y el sistema nervioso central. Una primera neurona estará entre el sistema nervioso central y el ganglio, y una segunda neurona estará desde el ganglio hasta el órgano que llamamos efector. De manera que habrá una neurona que llamamos presináptica, la llamamos presináptica porque está antes de la sinapsis entre con la segunda neurona, y tendremos una neurona posináptica. La neurona posináptica sería la neurona efectora en cuanto a los órganos viscerales se refiere. Aquí lo podemos entender un poco mejor. Tenemos una médula espinal con sus astas dorsales y ventrales. Vemos los ganglios aquí nerviosos y nos están mostrando que el componente motor se pintará en rojo y el componente autónomo va a estar en verde para lo simpático y en morado para el caso posináptico, lo verde para el caso presináptico. Entonces vamos a mirar cómo se comporta este caso. Entonces desde el sistema nervioso vemos que la motoneurona va a ir directamente hacia el órgano efector. No hay ningún tipo de estación sináptica acá. En cambio miremos el componente autónomo. El componente autónomo aquí nos está mostrando que hay una primera neurona que va a salir de las astas de la médula espinal y va a llegar
hacia el ganglio del sistema nervioso autónomo. Aquí hay una sinapsis, vemos que hay una terminación correspondiente a la primera neurona que va a sinapsar con el soma de la segunda neurona. Vemos como la segunda neurona entonces va a salir hacia el órgano efector correspondiente, que tiene que ser un órgano que tenga función de tipo involuntario. A esta segunda neurona es la que llamamos la postsináptica porque está después de la sinapsis que se da entre la primera y la segunda neurona, y a la primera la llamaríamos presináptica porque estaría antes de esa sinapsis. Como podemos ver en el caso del sistema simpático, la primera neurona está cerca su ganglio del sistema nervioso central. No así en el sistema nervioso parasimpático, donde usualmente el ganglio se encuentra en la pared del órgano o muy cercano a él. Miremos acá este otro ejemplo. Nos están mostrando entonces que la primera neurona, es decir, la neurona presináptica, sale del sistema nervioso central, viaja a través de un nervio para llegar al ganglio y hacer sinapsis con la segunda neurona, que sería la neurona postsináptica. Entonces, en el caso simpático, el ganglio donde está la sinapsis suele estar cerca del sistema nervioso central. En el caso del sistema parasimpático, ese ganglio suele estar cerca del órgano efector. Pero también podemos deducir acá que, miren cómo en caso en este nervio, tanto el componente somático como el componente autónomo están compartiendo esas fibras, un nervio común, que eso es, digamos, importante a la hora de pensar en el nervio periférico, que van a ir fibras somáticas, van a ir fibras sensitivas y también van a ir fibras autónomas. La división simpática entonces corresponde a neuronas presinápticas, como ya lo mencionamos, están a nivel del sistema nervioso central, y estas están ubicadas en la médula espinal a nivel de la región toracolumbar. Las neuronas presinápticas envían axones hacia ganglios vertebrales y paravertebrales, es decir, que están cerca de nuestra médula espinal, de nuestro sistema nervioso central. Y los ganglios paravertebrales forman una especie de cadena que se conoce como el tronco o cadena simpática, que contiene los somas de las neuronas postsinápticas. Entonces, volvemos a esta gráfica nuevamente. Si estamos hablando de la cadena simpática, entonces serán una serie de ganglios de manera longitudinal que usualmente están a nivel del tórax y el abdomen, que contienen los somas de las neuronas postsinápticas. La presináptica estaría en la médula espinal en los niveles torácicos y lumbares. Aquí vemos entonces el corte de un ganglio simpático en H y E. Vemos cómo hay los somas, están ahí posicionados, asociados evidentemente a células satélites, y claramente podemos ver que son neuronas de tipo pseudo unipolar la que tenemos a nivel de esos ganglios. Es decir, que van a tener, vamos aquí a ver en esta, una prolongación bifurcada que llega al soma. Como habíamos comentado en neurona pseudounipolar, unos consideran que son dos axones fusionados o de que el axón se bifurca, o unos consideran que son axón y dendrita fusionados, de tal manera que la comprensión de una neurona pseudounipolar desde la parte teórica es un poco complicada, pero podemos tener en cuenta que va a haber prolongaciones ahí que ayudarán a la sinapsis con la neurona postsináptica, a la neurona presináptica. Entonces tendremos acá, por ejemplo, esas prolongaciones que van a hacer contacto con el soma. En este caso habría una sinapsis de tipo axosomático, pero también habrá prolongaciones que le lleguen al axón o a la dendrita de la neurona pseudonipolar, hablando aquí de sinapsis axosomáticas, axoaxónicas o axodendríticas. Vemos también células satélite que estarán rodeando los somas de esas neuronas pseudonipolares, y también tendremos fibras nerviosas acompañándolas, ya sean de la neurona presináptica, ya sean
de la neurona posináptica, pero habrá ese encuentro de fibras nerviosas en los ganglios con el tejido conectivo asociado. En el caso de la división parasimpática, la neurona presináptica la localizamos a nivel del tronco encefálico y a nivel de la porción sacra en la médula espinal. Por lo tanto, a este componente también lo llaman cráneo-sacro. Estas neuronas presinápticas envían axones que son muy prolongados y van a llegar a ganglios viscerales, es decir, que están en la pared de la víscera o muy cercanos a ella. Y esos ganglios dentro o cerca de la pared de los órganos que son de tipo abdominal, pélvico, a nivel craneal, pues entonces contendrán los somas de la neurona posináptica. En este caso también encontraremos asociados los ganglios de los pares craneales que tienen componente autónomo, como por ejemplo el tercero, que es el nervio oculomotor, el séptimo, que es el facial, que es un nervio mixto, tiene un componente motor sensitivo y autónomo. Tendremos al noveno par, que sería el nervio glosofaringio, y el décimo, que sería el nervio vago o neumogástrico. Entonces, en este caso, lo que debemos comprender es que tendremos una primera neurona, que sería la neurona presináptica, y esta neurona debe viajar con su axón una distancia considerable para llegar al ganglio, que puede estar a nivel de la pared del órgano o un poco cercano a él, de manera que comprendemos entonces que la neurona del sistema nervioso parasimpático, la primera, la presináptica, tiene un axón muy largo, y la segunda, por el contrario, tendrán prolongaciones cortas. Todo lo contrario a lo que sucede en el componente simpático, donde la primera neurona tiene una prolongación corta, mientras que la segunda va a tener una prolongación muchísimo más larga. En esa división parasimpática, entonces, debemos confluir o debemos tener presente que nuestras funciones que tenga ese componente parasimpático van a ser antagónicas con las funciones que tiene el componente simpático, es decir, que van a hacer funciones opuestas a nivel de los mismos órganos que inervan. Entonces, con frecuencia se va a inervar el mismo órgano por los dos componentes, pero la acción que desencadena cada uno de esos componentes es opuesta, es antagónica. Y otra cosa a tener en cuenta es que la división simpática se asocia muchísimo con la médula de la glándula suprarrenal, que es una glándula endocrina, donde encontramos células productoras de catecolaminas, y es que el sistema nervioso simpático utiliza las catecolaminas como neurotransmisor, y se asocia esto al origen embrionario. Cuando se estudia embriología del desarrollo del sistema nervioso, encontraremos que hay células de la cresta neural que se asocian al sistema nervioso simpático y parasimpático, y a su vez originan estas mismas células componentes de la médula suprarrenal, por lo que la función que desempeñarán con el desarrollo es muy parecida. Aquí tenemos un esquema que nos está mostrando de una manera resumida los dos componentes del sistema nervioso autónomo. Entonces aquí tenemos un sistema nervioso central que tiene sombreadas unas regiones específicas. Entonces aquí en la izquierda tendremos el componente simpático del sistema nervioso autónomo, donde podemos observar que la neurona presináptica está a nivel de los segmentos de la médula espinal correspondientes a las regiones toracolumbares desde T1 hasta L2, es decir, desde el nivel torácico 1 hasta el nivel lumbar 2. Y vemos cómo esa neurona presináptica llega a hacer sinapsis a nivel de los ganglios simpáticos, que usualmente los encontramos en la cadena simpática. De ahí va a salir una segunda neurona, que sería la neurona postsináptica, que llegará al órgano efector. De la misma forma, tenemos el sistema nervioso parasimpático. Ya en este varía la localización de la neurona presináptica. Encontraremos a nivel del
tronco encefálico y también de los segmentos sacros 2, 3 y 4 de la médula espinal. Por eso lo llaman entonces a uno toracolumbar y al otro craneosacro. Vemos entonces cómo la primera neurona, la neurona presináptica, va a llegar a tener un axón prolongadísimo hasta llegar a la pared o cercanías del órgano efector, en donde encontraremos el ganglio parasimpático con la neurona postsináptica, que será mucho más corta su prolongación para llegar propiamente a las células de ese órgano blanco. Funcionarán de manera antagónica, como ustedes pueden ver acá. Tenemos el mismo órgano inervado por los dos sistemas, no todos, pero sí la mayoría, y en ese caso unos harán presencia de una función y otros harán la función opuesta. Pongamos solo dos ejemplos para hacerlo más ilustrativo. En el caso del corazón, el componente simpático aumentará la frecuencia cardíaca, aumentará la inotropía y la cronotropía. Entonces, eso asociándose a las células de Purkinje del corazón, las fibras de Purkinje. En el caso pulmonar, por ejemplo, el componente simpático hará que aumente la frecuencia respiratoria y el componente parasimpático hará que ésta disminuya. Entonces vemos ahí dos ejemplos que pueden ser gráficos a la hora de comprender el sistema nervioso autónomo. Se sugiere entonces que el estudiante busque en un libro de fisiología órganos que sean inervados por el sistema nervioso simpático para mirar qué función ejecutan y de la misma forma ver el sistema parasimpático cómo afecta la función de ese órgano para ver el antagonismo. Hay un componente asociado al sistema nervioso simpático y parasimpático que se denomina el sistema nervioso entérico. En este caso, este consistiría en ganglios y prolongaciones, pero que van a estar exclusivamente asociados a la pared de órganos pertenecientes al tubo digestivo. Este sistema nervioso controlará entonces el movimiento que llamamos peristalsis, que es la contracción de la pared de esas vísceras, la secreción tanto exocrina como endocrina en muchas de esas glándulas asociadas al tubo digestivo y el flujo sanguíneo a través de los vasos que están asociados a ese tubo digestivo. Tendrá entonces un componente simpático y uno parasimpático en muchos de esos órganos y regulará también procesos asociados a la inmunología del sistema digestivo. Se considera que podría funcionar en forma independiente al sistema nervioso central, pero de todos modos tendrá que dar parte a través de aferencias que vayan desde receptores presentes en sus células hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, funciones asociadas a la digestión y a la peristalsis o a la secreción gastrointestinal en general tienen que ver con este sistema nervioso entérico. Por lo tanto, va a haber una comunicación intensa entre sistemas nervioso central y células del sistema nervioso de tipo entérico a través de los llamados enteroreceptores que van a tomar aferencias y las van a llevar al sistema nervioso central, aferencias asociadas a la función digestiva propiamente. Y esa estimulación simpática inhibirá secreción gastrointestinal, actividad motora y la contracción de los esfínteres y vasos sanguíneos pertenecientes a ese tubo digestivo, mientras la estimulación parasimpática, como ya lo hemos comentado, proveerá la acción opuesta o antagónica. Habrá interneuronas a nivel del sistema nervioso entérico que harán que se integre el componente sensitivo y el componente motoneuronas en el sistema nervioso entérico. Es decir, va a haber una íntima asociación entre lo sensitivo y lo motor a este nivel también. Habrá ganglios con neuronas posinápticas que están localizados como tal en la pared de los órganos, en lo que llamaremos en histología funcional la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa,
la muscular externa y la subserosa en ese tubo digestivo. Estas capas que acabo de mencionar se entenderán bien en el curso de histología funcional, sin embargo, ir teniendo presente que dentro de la pared de esas vísceras del tubo digestivo es que encontramos los componentes del sistema nervioso entérico. Esas neuronas también tendrán una glía asociada para sostener y ayudar en sus funciones que se denomina la glía entérica. La glía entérica está constituida por muchas células que tienen forma de astrocitos, pero no propiamente los llamamos astrocitos. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo se forman esos plexos nerviosos según la nomenclatura que acabamos de mencionar. Entonces tenemos unos plexos a nivel subepitelial, tenemos unos plexos a nivel submucoso, es decir, por debajo de la mucosa, tenemos plexos musculares profundos y tenemos plexos mientéricos, que se llaman también de Auerbach, y el plexo submucoso lo llaman de Meissner. Sea uno o el otro, siempre vamos a tener componente nervioso de tipo simpático y tenemos componente de tipo nervioso parasimpático. El sistema nervioso central entonces está compuesto por el encéfalo, que se halla dentro de la bóveda craneana, y la médula o cordón espinal, que está ubicado en el conducto vertebral del raquis o columna vertebral. Este sistema nervioso a su vez entonces está protegido, está aislado por esos componentes esqueléticos, el cráneo y las vértebras, pero adicional a ello tiene un recubrimiento de tejido conectivo que lo rodea denominado las meninges. Esas meninges le proveerán también un aislamiento a los componentes del sistema nervioso central y adicional también tendremos el llamado líquido cefalorraquídeo en el cual tanto encéfalo como médula flotarán y ocupará ese espacio entre las meninges internas, es decir, entre la aracnoides y la pía madre. Este líquido, como se comentó en el apartado de sistema nervioso primera parte, era producido por los plexos coroideos a nivel de los ventrículos cerebrales y será reabsorbido este líquido a nivel de estas meninges que acabamos de mencionar. Aquí vemos entonces en un corte sagital un cráneo con el contenido del sistema nervioso central que le corresponde, que es el encéfalo. Entonces vemos el cerebro, vemos el cerebelo, vemos también el diencéfalo, el mesencéfalo, el protuberancia o puente y la médula oblonga. También encontraremos acá pues los ventrículos que habíamos compartido en su momento, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Aquí estaríamos en el acueducto del mesencéfalo. No olvidar que aquí tenemos los agujeros de Luschka y Magendie que comunican el tercero y cuarto ventrículos. La sustancia gris y blanca entonces son los componentes que encontraremos dentro del encéfalo y la médula espinal y debemos tenerlos bien claros para no incurrir en errores que puedan hacer que la neuroanatomía sea más compleja de comprender. ¿A qué denominamos sustancia gris? A las zonas donde encontramos somas neuronales, las primeras porciones axonales, las dendritas y componentes de la neuroglía central, y ahí habrá intensa sinapsis. Entonces, ¿dónde encontramos la sustancia gris? En lo que llamamos la corteza cerebral. ¿Por qué llamamos sustancia gris a esa zona? Porque en fresco, en el vivo, tiene color gris. Ya en un cadáver o en un cerebro que es fijado, pierde esa coloración por la hipoxia que conlleva el proceso de muerte. También encontramos sustancia gris en los que llamamos los núcleos grises encefálicos. Esos núcleos grises son pequeñas zonas de conjunción que parecen islas dentro de la sustancia blanca. Y ahí encontraremos también los axones, las neuronas con sus somas, las dendritas
y células de la glía central. Aquí tenemos entonces un corte de un cerebro en una mesa de disección, está más o menos recién sacado de un cadáver, pero miren que acá se pierde ese color gris para volverse un color más pálido. Sin embargo, aquí lo tenemos en la periferia del cerebro, por lo que consideramos que es la corteza cerebral. Eso es la sustancia que llamamos gris. Miren ahí asociada a la sustancia blanca. En este corte coronal de un cerebro vemos entonces las dos zonas de sustancia gris que mencionamos. Entonces la corteza aquí estaría en la parte externa y dentro de la sustancia blanca, que sería esta, vemos estos islotes de sustancia gris que corresponde a los núcleos grises. Esto también se presentará a nivel de los otros componentes del encéfalo, como el cerebelo, como el diencéfalo, como el mesencéfalo, la protuberancia o la médula oblonga. Aquí, por ejemplo, en este corte, ya en caricatura de un mesencéfalo, entonces vemos que van a haber zonas de sustancia gris incluidas aquí en la zona. Donde veamos la palabra núcleo, ese núcleo corresponde a sustancia gris. Entonces aquí está, por ejemplo, el núcleo rojo, aquí tenemos otro que se llama el colículo superior, la formación reticular. Son esas zonas de sustancia gris, la sustancia negra. Entonces, donde sea que veamos el nombre de núcleo es porque ahí hay áreas de sustancia gris. Lo demás corresponderá a sustancia blanca. Aquí tenemos un puente donde de la misma forma vemos núcleos grises, por ejemplo, núcleo motor del nervio abducens, núcleo salival superior, núcleo motor del nervio facial, vemos el núcleo vestibular, el núcleo sensitivo del trigémino, etcétera. Todas estas son zonas de sustancia gris y lo demás será sustancia blanca. En esta médula oblonga de la misma forma lo interpretamos. Hay regiones que dicen núcleo ambiguo, núcleo del nervio hipogloso, núcleo dorsal del vago, el núcleo del tracto solitario, etc. Esas son zonas de sustancia gris, núcleos grises y por lo tanto el resto será sustancia blanca. Dentro de las células que componen la sustancia gris, pues evidentemente tenemos los somas de las neuronas. Estos somas los encontraremos entonces en diferentes partes del encéfalo y los asociaremos a la región que estemos examinando, ya sea corteza, ya sea un núcleo gris, ya sea el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia o puente y la médula oblonga. De la misma forma, deberemos entender que hay axones, hay dendritas y glía asociada. Toda esa red de vaginaciones que tienen las neuronas y la glía acompañante es lo que histológicamente se conoce como neurópilo o neuropilo. Ese neurópilo se organizará de una manera tal que se puede observar en coloraciones especiales, mas no en los preparados rutinarios de H&E en la sustancia gris. Aquí tenemos entonces cómo se constituye la corteza cerebral. Vamos a tener entonces unos somas con sus respectivas dendritas y axones en su primera porción y la glía acompañante. La glía acompañante y todas esas prolongaciones de la glía junto con las prolongaciones neuronales constituirán el neurópilo o neuropilo. En la corteza cerebral encontramos 6 capas de somas neuronales que se llaman la capa molecular, la capa granulosa o granular externa, la capa de células piramidales externa, la capa granular o granulosa interna, la capa ganglionar o de células piramidales interna y la llamada capa celular multiforme o polimórfica. Es decir, que al examinar una corteza cerebral hay una gran dificultad para entender los cortes porque como lo vemos aquí entonces tenemos el corte de una corteza cerebral con azul de toluidina, vemos acá las meninges, vemos aquí entonces todo lo que corresponde a la sustancia gris, aquí ya empieza la sustancia blanca, pero miren cómo más o menos uno empieza a ver por todas partes núcleos y uno pensaría núcleos de neurona o núcleos de glía acompañante. Esa es la gran dificultad en ciertas tinciones, por lo cual entonces aún haciendo acercamientos podremos entender que hay células que pueden ser neuronas, como puede haber células que sean correspondientes como tal
a núcleos de células gliales. Entonces ya para ese caso usaríamos coloraciones especiales que nos ayudarían a dilucidar de qué tipo de células estamos hablando. Aquí tenemos el ejemplo de un cerebelo, el cerebelo que también hace parte del sistema nervioso central. Él también tendrá sustancia gris y sustancia blanca en su superficie. Entonces en el cerebelo ocurre lo mismo que en el cerebro. Tenemos una corteza cerebelosa donde encontraremos los somas neuronales que correspondería a la sustancia gris. Y en la parte interna tenemos la llamada sustancia blanca. Entonces en el esquema podemos ver que hay unas capas acá que están en la sustancia gris. Se llama la capa molecular, la capa de las neuronas de Purkinje y la capa celular granulosa o granular. En la capa molecular encontramos solamente dendritas asociadas a las células de Purkinje, a las neuronas de Purkinje, y otras de las neuronas llamadas células en cesta. En la capa llamada de células de Purkinje encontramos los somas de las llamadas neuronas de Purkinje y unas células acompañantes de la glía llamadas las células de Golgi. Y en la capa granulosa encontramos células granulosas que también corresponden a neuronas. Todas estas neuronas son de tipo multipolar. Y en la sustancia blanca solamente encontramos axones. Tanto en la sustancia gris como en la blanca hay axones, pero en la sustancia gris encontraremos dendritas y encontraremos axones, mientras solamente en la blanca encontramos axones correspondientes a todas estas neuronas que ya mencionamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un preparado con inmunofluorescencia donde han puesto varios fluorocromos. Vemos acá, por ejemplo, las neuronas de Purkinje son muy grandes, se pueden visualizar con facilidad en los cortes tanto de rutina como coloraciones especiales. Vemos cómo esas dendritas son altamente arborizadas y constituirán la capa molecular. Vemos también aquí en la capa de células granulosas los somas de los diferentes tipos de neuronas que están a ese nivel, y finalmente aquí en la zona llamada sustancia blanca vemos como ya no va a haber somas, sino solamente axones correspondientes a estas neuronas que mencionamos. Aquí tenemos un par de cortes, uno en hematoxilina eosina y otro en argéntica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la corteza cerebelosa, que sería esta zona, esta sería la sustancia gris, y en el interior tenemos la sustancia blanca. Quiere decir que de aquí hacia allá estaremos hablando de somas, de dendritas, parte del axón y la glía central, acompañante, y en esta zona solo de axones. Acercándonos podemos ver entonces las capas que veníamos mencionando. Esta sería la capa de las neuronas de Purkinje. Esto sería entonces la capa granulosa, eh, molecular, perdón, la capa molecular entonces pertenece principalmente a dendritas, pero también habrá glía acompañante. Y tenemos también la capa molecular, que aquí estaría en esta zona, miren acá, vemos algunas dendritas por ahí que alcanzaron a salir el corte y glía acompañante. Aquí de la misma forma en este otro preparado con otra tinción ocurre lo mismo, solo que aquí la sustancia blanca se está viendo más densamente teñida que la gris. Miren cómo contrastan aquí la capa molecular con la capa granulosa, y aquí en esta región estaría la capa de las neuronas de Purkinje. Aquí tenemos ya eso con mayor acercamiento, están tomándonos esta zona. Miren la capa molecular, esta sería la capa de las neuronas de Purkinje y esta sería la capa granulosa. Miren cómo evidentemente habría más cantidad de somas acá. Son mucho más abundantes las células granulosas que las neuronas de Purkinje, pero el tamaño de la neurona de Purkinje evidentemente es muchísimo mayor. Entonces no olvidar, la capa molecular es externa y se ve muchísimo menos células ahí y células correspondientes evidentemente a glía central. La capa de neuronas de Purkinje son los somas más grandes y muy arborizadas sus dendritas, y la capa de células granulosas, que es donde más somas encontramos a nivel del cerebelo. La médula espinal se corresponde entonces con la
zona que está por debajo de el- la médula oblonga, y es una estructura con forma de cilindro aplanado que está en continuidad directa con el tronco encefálico. Algo que me faltó mencionar, que no puedo dejar de mencionar, es la sustancia blanca a nivel del encéfalo, que se asociará directamente con la sustancia blanca de la médula espinal, y por eso hasta ahora la menciono. La sustancia blanca a nivel encefálico solamente corresponde a axones, con glía asociada principalmente del tipo astrocito fibroso y oligodendrocito. Esta sustancia blanca la llaman así por el color que tiene en fresco. Es blanca tanto en el vivo como en el muerto, como en el cadáver. Y es porque los axones tienen ese aspecto cuando están frescos. Los axones viajan de una parte a otra y se agrupan en cúmulos llamados los tractos, que esos ya los voy a mencionar. Sin embargo, cuando uno ve sustancia blanca en el encéfalo o en la médula espinal, no logra ver el límite definido entre los tractos que estén unidos, que estén pegados. La única forma de poder ver los tractos de una manera definida es hacer una marcación con tinciones especiales o funcionales. En este caso, entonces, como vemos, la sustancia blanca estaría por debajo de la corteza cerebral, rodeando a los núcleos grises, en este caso en el cerebro, y en las diferentes porciones que mencionamos ahorita como los núcleos estarían los tractos. Entonces los tractos son sustancia blanca. Entonces donde diga lemnisco medial, lemnisco espinal, este tracto que ya llamamos entonces el fascículo longitudinal medial, todos esos son tractos de sustancia blanca. Miren, el tracto tegmental central, el tracto piramidal, el lemnisco medial, el lemnisco lateral, el tracto espinocerebeloso, espinotalámico, rubro espinal, como se llame, ese tracto corresponde a axones, a sustancia blanca, lo mismo acá en la médula oblonga. El lemnisco medial, el espinal, el tracto tectoespinal, el tracto piramidal, el tracto vestíbulo espinal, todas esas zonas que digan tracto corresponden a sustancia de tipo blanca. Sin embargo, cuando uno mira el corte, pues uno no sabe dónde termina un tracto para empezar otro. Ese límite es muy difícil de definir en un corte microscópico con tinciones rutinarias o clásicas. Por lo tanto, necesitamos tinciones especiales o técnicas funcionales especiales para ver la diferencia entre esas zonas. Ahora sí, volviendo entonces a la médula espinal, teniendo como base la presencia de los tractos, tendremos a nuestra médula espinal dividida en 31 segmentos asociados a las vértebras que contienen a esa médula espinal. 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio, que corresponderían a un total de 31, y cada segmento tiene un par de nervios espinales que ya los habíamos estado mostrando un poquito hablando del tejido nervioso del sistema nervioso periférico. Cada nervio espinal entonces se une a un segmento correspondiente por raicillas nerviosas, es decir, por fibras nerviosas que se agrupan bien sea como raíces dorsales, que estarían en la parte posterior o de atrás, y las raicillas o raíces ventrales o anteriores, que estarían en la parte delantera del cordón o médula espinal. En corte transverso, la sustancia gris tiene una forma de mariposa o de H, tiene un conducto central que está recubierto por células ependimales llamadas el canal central, y la sustancia blanca es periférica a esa mariposa de sustancia gris. Aquí podemos ver entonces ya gráficamente esto, vemos cómo hay 31 segmentos en nuestra médula que se denominan de acuerdo al segmento asociado de la columna vertebral: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxígeo. Y cada un segmento se asociará a un par de nervios espinales. Aquí vemos entonces cómo la sustancia gris se ubica central con forma de mariposa o H, asociado al conducto central o canal ependimario central, recubierto por células ependimarias. Tenemos entonces como
aparecen unas raíces anteriores o ventrales, aquí estarían estas dos, y las raíces posteriores o dorsales. Las raíces anteriores no presentan un nervio, eh, no presentan un ganglio más bien que nervio, hacen un nervio, pero no se asocia ese nervio a un ganglio como si ocurre en las raíces dorsales. Las raíces dorsales se asocian a un ganglio dorsal, que es un ganglio periférico, que ya habíamos comentado. Aquí también lo vemos de manera ilustrativa, astas anteriores, astas dorsales, esto sería la sustancia gris, el canal central o canal ependimario, y tenemos entonces la sustancia blanca periférica. Miren que de la región del asta anterior salen unas raicillas que se llaman las raíces anteriores, y de la región dorsal aparecen las raíces dorsales, pero las raíces dorsales se asocian a un nervio dorsal, no así las raíces ventrales o anteriores. Ellas no tienen que ver con el nervio, con el ganglio de la raíz dorsal. Simplemente forman nervio y se unen o se van a confluir con las fibras ya en la parte dorsal de la médula espinal, formando entonces el nervio espinal. Dijimos que va uno a la derecha, uno a la izquierda de cada segmento. También miremos cómo el componente simpático está asociado aquí también a las raíces de la médula espinal para confluir todos esos componentes, tanto sistema nervioso autónomo como somático, como visceral, como sensitivo, perdón, en el ganglio, la parte sensitiva, y en unas raíces, la parte motora. Pero todo confluirá, todas esos axones, todas esas fibras nerviosas confluirán en los nervios periféricos de cada nivel espinal. Aquí tenemos entonces un corte de un cadáver donde tenemos un cuerpo vertebral asociado a ese cuerpo vertebral, que sería esta zona. Tenemos la médula espinal en el canal que llamamos canal eh, vertebral. Vemos que la sustancia blanca está periférica, la sustancia gris ya es central. Aquí miren cómo la sustancia gris se ha deshecho con la preparación. Miren también los nervios espinales que están ahí entonces saliendo de nuestra médula. Aquí podemos alcanzar a ver un ganglio de la raíz dorsal. Aquí lo vemos en un corte, en una preparación especial. Vemos la sustancia gris con sus respectivas astas ventrales y sus astas dorsales, que es equivalente a decir astas anteriores y astas posteriores. Esto la llaman la comisura gris central. Y vemos ahí el canal central o canal ependimario que, como podemos ver, tiene una luz y por lo tanto habrá un epitelio que lo acompaña denominado el epéndimo. Aquí vemos las raíces dorsales entonces se asociarán con el ganglio respectivo a nivel dorsal. Ese ganglio es sensitivo. La sustancia blanca aquí en la médula entonces tendrá axones de todo tipo, mielínicos, amielínicos, poco mielinizados, que irán desde y hacia muchas partes de la médula espinal y desde y hacia el encéfalo. O sea que aquí habrán muchos tractos asociados con el sistema nervioso central. No olvidar que la palabra tracto hace referencia a regiones de sustancia blanca. La sustancia gris en la médula contendrá entonces somas, dendritas y la primera porción axonal más células de la neuroglía central asociadas, y aquí es donde se presentará el fenómeno de sinapsis. No tendremos sinapsis en la sustancia blanca porque no hay somas. Habrá sinapsis solamente en la sustancia gris donde encontramos somas. Entonces aquí tenemos un esquema también de lo que estábamos hablando, la sustancia gris central, la sustancia blanca periférica. Vemos cómo aparecen los ganglios de la raíz dorsal asociados a las raíces dorsales y se confluirán junto con las raíces ventrales. Miren aquí que también aparecen raíces ventrales, pero el ganglio es propio de la raíz dorsal, solo que se unirán en determinado momento tanto la raíz ventral como eh, fibras procedentes del ganglio de la raíz dorsal. Entonces aquí tenemos la sustancia gris, tiene unas astas anteriores, miren cómo sale una motoneurona por ahí y se dirige
por el nervio periférico, que aquí llamaríamos nervio espinal, porque está asociado a la médula espinal. Y tenemos aquí, por ejemplo, también un componente del sistema nervioso autónomo. Miren cómo esta fibra presináptica sale por el asta ventral con la raíz ventral y va a llegar en su punto a un ganglio que llamamos autónomo, que en este caso sería un ganglio de la cadena simpática. Ahora vemos como, por ejemplo, en la raíz dorsal tenemos unas neuronas de tipo pseudounipolar. Entonces, miren cómo está una prolongación que va hacia la sustancia gris y tendrá que ver con las raíces dorsales, mírenla ahí, y también esa prolongación, miren cómo llega a hacer sinapsis con la motoneurona a través de una interneurona, y vemos también como otra prolongación de esas neuronas pseudonipolares sale con el nervio espinal. O sea, entender un nervio espinal, ¿qué es? Entender la raíz ventral y entender las prolongaciones de las neuronas pseudonipolares de un ganglio de la raíz dorsal. Eso es un poco complejo, pero hay que hacer el esfuerzo de tratar de entenderlo. Hay motoneuronas, por lo tanto, en la parte ventral, que también las llama células de las astas anteriores. Son grandes, basófilas al nivel de los cortes histológicos. Ese axón abandona la médula y sale por la raíz ventral, como lo mostramos ahorita, y se convierte en parte del nervio espinal que se dirigirá hacia el músculo porque son motoneuronas. Esos axones suelen ser muy mielinizados, excepto en el origen y en la terminación, en la unión neuromuscular, ya que en esa zona se bifurcan, se empiezan a dividir también en múltiples prolongaciones para llegar a las fibras, de ser fibras nerviosas a convertirse en parte de la unión neuromuscular del músculo estriado esquelético. Entonces vemos aquí en dos tipos de tinciones esas motoneuronas. Vemos que son multipolares, tienen un soma con su núcleo, vemos las prolongaciones y vemos también el neuropilo o neurópilo, que son esas prolongaciones no solo de las neuronas, sino también de las células de la glía acompañantes. Vemos que ahí hay mucho eh, núcleo también por ahí asociado a otras células de la glía central. Aquí tenemos en azul de toluidiana la misma imagen, vemos como el soma de estas neuronas es más bien de tipo esférico o piramidal, vemos los corpúsculos de Niels, vemos el nucleolo, vemos ese núcleo con abundante eucromatina y vemos los núcleos de las glías que están ahí asociadas. Difícil saber qué tipo de glías acá, para eso usamos entonces algunas tinciones especiales para definir qué tipo de glía estamos observando. Entonces en una se ve el neuropilo bien, pero en otra no. Dependiendo del tipo de tinción, hacemos que el neuropilo sea o no visible de la misma forma. Las neuronas sensitivas entonces asociadas a la médula espinal estarán en los ganglios de la raíz dorsal. Entonces tendremos el ganglio de la raíz dorsal que tendrá entonces unas neuronas de tipo pseudo unipolar, una prolongación se irá con el nervio espinal y otra prolongación hará parte de las raíces dorsales. Esas raíces dorsales ingresarán por las astas dorsales donde encontramos interneuronas y ahí harán sinapsis para luego hacer un circuito con las neuronas motoras que están en el asta ventral. Aquí vemos entonces este corte que ya lo habíamos visto previamente, ya entendiendo que estamos cerca de la médula espinal en la parte dorsal, haciendo el ganglio de la raíz dorsal que tiene somas de neuronas pseudounipolares con una cápsula de tejido conectivo y las diferentes fibras nerviosas, tanto entrantes como salientes, hacia la sustancia gris de las astas dorsales como hacia el nervio espinal correspondiente a ese nivel. Esos somas entonces, como ya lo mencionamos, son parte de la raíz dorsal, en los ganglios, perdón, de la raíz dorsal, y esos ganglios de la raíz dorsal tendrán neuronas exclusivamente de tipo pseudo unipolar, esa única prolongación que se bifurca en un segmento del soma, entonces trae información desde la periferia hacia el soma y un segmento que llamamos central lleva información desde el soma hacia la sustancia gris de la médula espinal o también en ciertos casos del
sistema nervioso central en la parte alta, es decir, del tallo cerebral. Las meninges, entonces, como mencionamos, son una serie de tejidos conectivos que cubren el encéfalo y la médula espinal. Son tres, se denominan desde el exterior hacia el tejido nervioso la dura madre, que es la capa más externa, la aracnoides, que es la capa intermedia, está por debajo de la dura madre, y la pia madre, que es una que está en contacto íntimo con la superficie encefálica y de la médula espinal, y es una delgada capa, una muy delicada capa de tejido conectivo. Aquí vemos de manera esquemática entonces un cráneo que tiene en su interior al encéfalo y vemos cómo se posicionan las meninges. El cráneo, recordarán ustedes que tiene huesos de tipo plano, que tienen dos láminas de hueso compacto por una de esponjoso. El periostio en este caso estará en íntimo contacto con la dura madre, que sería la más externa de las meninges. Inmediatamente por debajo encontramos la aracnoides. La aracnoides enviará una serie de trabéculas, llamadas las trabéculas aracnoideas o cordones aracnoideos, que entrarán en contacto con la pia madre, que estará ya en contacto con el encéfalo como tal. Este espacio que queda por debajo de la aracnoides y por encima de la pia madre es el que conocemos como espacio subaracnoideo. El dibujo nos muestra que los vasos se encuentran a nivel principalmente de esta región, los vasos subaracnoideos, que la mayoría de veces son arteriales, menos venosos. Los venosos suelen más ir con la dura madre en los llamados senos durales, y encontraremos también en ese espacio el líquido cefalorraquídeo. Ahorita mencionamos que el encéfalo y la médula espinal flotaban en líquido cefalorraquídeo, y es por ese espacio subaracnoideo que contiene dicho líquido. Aquí tenemos una médula espinal con coloración de rutina. Aquí se alcanzan a ver los bordes de la mariposa, que correspondería a la sustancia gris. Este sería el canal ependimario o canal central. Vemos también la sustancia blanca y estas serían las meninges. De afuera hacia adentro sería la dura madre, la aracnoides que estaría ahí pegada. Este sería el espacio subaracnoideo y en contacto íntimo con la sustancia blanca, en este caso la pia madre. La duramadre entonces se define como un tejido conectivo de tipo denso, irregular, de un calibre más o menos grueso, que rodea a la médula espinal y a el encéfalo en la parte externa. Dentro de el cráneo ocurre una particularidad, y es que el periostio y la duramadre, ambos son tejidos conectivos densos, irregulares, y por lo tanto suelen como confundirse, es como continua esa capa entre el periostio y la dura madre. No así ocurre dentro de, el canal medular en la columna vertebral, donde la dura madre está así despegada del periostio del hueso que hace parte de las vértebras. En este nivel de la dura madre hay espacios endoteliales que forman una serie de espacios que recogen sangre, llamados los senos venosos durales. Estos senos venosos durales entonces recogerán sangre proveniente del encéfalo y de la médula espinal. La dura madre entonces hace una especie de tabiques en diferentes partes del encéfalo, sosteniéndolos dentro de la cavidad craneana, y hacen que el aracnoides pueda llegar a las zonas más profundas que uno puede imaginar dentro del encéfalo. La aracnoides entonces es la intermedia de las meninges, limita la superficie interna de la dura madre, y entonces emite las llamadas trabéculas o cordones aracnoideos hacia la pia madre, que está en la superficie del encéfalo y de la médula espinal de manera íntima. El nombre de aracnoides se le debe a esas trabéculas o cordones aracnoideos que parecen formar una tela de araña, de manera que entender el por qué se llama aracnoides esta meninge. Las trabéculas entonces están hechas de un tejido conectivo de tipo laxo, con algo de colágeno hecho por fibroblastos que se encuentran en su interior. Ese espacio que cruzan esas trabéculas lo conocemos como el espacio subaracnoideo, y como ya lo mencionamos, contiene
vasos sanguíneos de tipo principalmente arterial y el líquido cefalorraquídeo. La pía madre finalmente entonces es una delgada capa de tejido conectivo. También han considerado algunos que parece un epitelio de tipo plano simple que está en contacto directo tanto con la superficie encefálica como con la superficie medular y se continúa con los vasos sanguíneos encefálicos y medulares. La aracnoides entonces entra en contacto íntimo con la superficie de la pía madre a través de esas trabéculas que mencionamos que están tapizadas con ese epitelio plano que adicionalmente mencionamos. La aracnoides y la pía madre entonces en conjunto se denominan las leptomeninges y se ubican en orificios de salida para los nervios craneales y los espinales en la dura madre. O sea, la dura madre alcanza a recubrir el nervio periférico en su salida, pero en la parte interna encontraremos la pía madre y la dura madre en íntimo contacto con esas fibras nerviosas. Después desaparecerá la dura madre, la aracnoides y la pía madre y se constituirá el epineuro, que sería el tejido conectivo que mencionamos asociado a los nervios espinales. Aquí tenemos el corte que vimos anteriormente de la médula espinal, pero con mayor detalle. Esto sería la sustancia blanca. Aquí tenemos la dura madre, observar que es un tejido conectivo denso de tipo irregular. Vemos células de tejido conectivo acá. Vemos la aracnoides, aquí estaría un poco más teñida la aracnoides, y él enviará tabiques hacia abajo que consideramos las trabéculas aracnoideas. Y aquí tendremos un vaso dentro del espacio subaracnoideo. Aquí tenemos el espacio, habrá líquido cefalorraquídeo ahí y también vasos de tipo arterial. Y finalmente la pía madre. Vemos que la pía madre tiene algunas células planas, por lo cual algunos consideran que puede ser un epitelio, pero también tiene un tejido conectivo de tipo laxo, mírenlo acá en la derecha, que se asocia a ese tejido ya del encéfalo o la médula espinal, en este caso la médula espinal porque nos están diciendo que esto es sustancia blanca. Vemos la aracnoides, esto sería un cordón o trabécula aracnoidea. Miren que hay unas células planas que la recubren provenientes de la pía madre. Y tenemos también el espacio subaracnoideo, aquí no vemos esvasos, pero los debe haber, al igual que el líquido cefalorraquídeo y finalmente la dura madre. Miren que la capa más interna de la dura madre se asocia con la aracnoides. Finalmente, el concepto de barrera hematoencefálica es muy clave desde el punto de vista histológico para después asociarlo a asignaturas bioquímica, histología funcional, fisiología, patología, entre otras. La barrera hematoencefálica es una región que protege al sistema nervioso de concentraciones fluctuantes, es decir, cambiantes de electrolitos, hormonas y metabolitos celulares que van en los vasos sanguíneos que se asocian precisamente a ese sistema nervioso. La barrera hematoencefálica se debe establecer tempranamente durante el desarrollo embrionario, durante las primeras semanas de desarrollo, por una interacción que hay entre los astrocitos y el endotelio de los vasos sanguíneos en desarrollo. De manera que si pensamos en alguien que constituya la barrera hematoencefálica son esos astrocitos, tanto protoplasmáticos como fibrosos, unos de sustancia gris, otros de sustancia blanca. Entonces esas uniones estrechas entre las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso junto con las células llamadas astrocitos son los constituyentes que hacen parte de eh, de estas barreras hematoencefálicas. Las uniones que se dan entre estas células epiteliales son muy estrechas del tipo sonula occludens y esas uniones se asocian a los astrocitos con sus prolongaciones, que aquí se llamarían pies perivasculares. Los pies perivasculares, ya los mostramos, entran en un contacto estrecho con la lámina basal endotelial, haciendo y estableciendo la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, esas uniones estrechas en las células endoteliales y reforzadas por los pies perivasculares del astrocito harán que haya una barrera selectiva semipermeable entre la sangre y el tejido nervioso. Tanto de un lado hacia otro se moverán
electrolitos y otro tipo de metabolitos entre esas uniones. La integridad de las uniones entonces depende de los pies perivasculares de los astrocitos, que hacen entonces que la barrera cambie sus propiedades y por lo tanto cambie su selectividad ante los solutos que van a entrar o a salir desde y hacia el sistema nervioso. Habrá transporte de tipo pinocítico principalmente entre las células endoteliales, aunque este es muy restringido, como ya lo mencionamos, la barrera es semipermeable y selectiva. Esas sustancias que pesan más de 500 daltons en peso molecular en general no pasan bajo situaciones fisiológicas y muchas moléculas que son necesarias para que las neuronas funcionen y tengan integridad pues tendrán menos de esos 500 kilovatios, por lo que entrarán y saldrán con facilidad a través de los capilares del sistema nervioso central. Las células endoteliales entonces limitan con eficacia el desplazamiento del potasio y si ustedes recordarán en el estudio de glía central cuando hablamos de los astrocitos, vimos que ellos modulaban las concentraciones fluctuantes de electrolitos, principalmente del potasio, que es clave a nivel sináptico. Las sustancias que logran atravesar las paredes de los capilares entonces son transportadas de forma activa por endocitosis mediada por receptor a nivel de estas células para ser llevadas desde o hacia el tejido nervioso. Otras proteínas entonces metabolizarán moléculas para impedir que éstas pasen la barrera, porque de esa forma se evita también toxicidad, se evita también fluctuación de metabolitos a nivel de las neuronas. Y entonces también los pies perivasculares controlarán el ingreso de agua al tejido nervioso al tener canales llamados las acuaporinas de tipo 4 que permitirán entonces esa homeostasis de agua entre el plasma y el tejido nervioso. Por lo que vemos que la sustancia o más bien los componentes de esta barrera hematoencefálica son muy importantes. La barrera hematoencefálica es ineficaz o inexistente en algunos puntos muy específicos del sistema nervioso, como por ejemplo el tercer y cuarto ventrículos, en unos órganos llamados periventriculares, es decir, que están ahí en cercanías a esos ventrículos, si son la glándula pineal, que es una glándula endocrina, productora de melatonina, la eminencia media cerebral, el órgano subfornical cerebral, el área postrema cerebral, el órgano subcomisoral cerebral y el llamado órgano vascular de la lámina terminal cerebral y la glándula hipófisis posterior o llamada también neurohipófisis que producirá hormonas como la oxitocina, como la hormona antidiurética. Es probable que estas regiones entonces, al carecer de barrera hematoencefálica o al ser ineficaz la barrera hematoencefálica, se asocien a verificar o a controlar ciertos tipos de sustancias que normalmente la barrera hematoencefálica debe sacar. Si es el caso de la presencia de estas moléculas que no son seleccionadas por la barrera hematoencefálica en otras posiciones son censadas aquí. Quisiera decir de una manera indirecta que las barreras hematoencefálicas en otras posturas, en otras posiciones, estarían funcionando de una manera inadecuada. Estos serían de una manera esquemática los componentes entonces de la barrera hematoencefálica. Tenemos aquí un capilar de tipo continuo, estas serían las células endoteliales, miren las uniones estrechas entre ellas, y vemos cómo están los pies que llamamos perivasculares de los astrocitos. Ellos llegan acá a la lámina basal endotelial y harán una filtración de moléculas en las dos direcciones, desde el tejido nervioso hacia el plasma o el plasma hacia el tejido nervioso. Con esto finalizamos entonces nuestra segunda sesión de tejido nervioso.